Y yo quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1. Verso 11 dice así: escribe en un libro todo lo que veas y envíaselo a las 7 iglesias que están en Asia: Efesios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Odisea. Cuando yo me volví para ver a quién me estaba hablando, vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros había un personaje muy parecido al Hijo del Hombre. Estaba vestido con un manto que le llegaba hasta los pies, ceñido al pecho con una banda de oro. Él tenía el pelo blanco como la lana o la nieve. Sus ojos eran penetrantes como llamas de fuego. Sus pies parecían un bronce al rojo vivo hecho en el horno, y su voz retumbaba tan fuerte como las cataratas. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de 2 filos. El rostro brillaba como el resplandor del sol, y brillaba aún con mucha más fuerza. Al verlo caí muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, soy el primero y el último, el que vive, aunque estuvo muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escribe lo que vistes, porque es lo que está sucediendo y lo que va a suceder después. El significado de estas 7 estrellas que tengo en la mano derecha y los 7 candelabros es el siguiente. Las estrellas son los ángeles de la iglesia, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, esto obviamente uno siempre se imaginó un candelero solo con las 7 aristas y Jesús en medio de ellas, pero Cristo tiene un candelero para cada iglesia. Y obviamente este candelero, el básico, digamos el que se utilizaba en el altar de Dios, es el que tiene las 7 velas que representan los 7 espíritus de Dios. Ahora, si el Apocalipsis que estamos estudiando los jueves, ¿ok? ¿Cuántos estuvieron el jueves estudiando Apocalipsis? Bueno, no sé si estuvo bueno o no porque no lo demostraron, pero bueno, no, habían testigos oculares de que la cosa estaba complicada. No está, bueno, gracias por el ánimo. No sigas. Ahora bien, miren esto. Son 7 candeleros y Jesús pone mucho énfasis en esto de decir, a ver, los ángeles de la iglesia son los pastores de estas iglesias que siguen siendo estrellas que brillan, aunque la iglesia entró en un montón de cosas que en Apocalipsis lo vamos a ver, acá vamos a ver algunas, pero a la iglesia le entró un montón de cosas. A la primera, que tiene una estrella y 7 candeleros, le faltó el primer amor. Otra está con Jezabel, otra está con doctrinas de Nicolaitas, otra está que no sabe qué hacer porque no tiene ni fuerzas, ni se siente capaz de nada y se siente muy pobre. La otra se siente muy rica y en realidad está re pobre. O sea, es un descontrol esto, pero sin embargo están los 7 candeleros ahí. Solo a una le dice que le retiraría el candelero, pero eso lo vemos más adelante. Entonces vemos que literalmente la iglesia funcional es la que tiene encendido los 7 candeleros. Y para que estos 7 candeleros estén encendidos, tenemos que entender desde la perspectiva en la que está escrito, que no es como en algunas iglesias que tienen los 7 candeleros ahí, la bandera de Israel y todo lo demás. O sea, no fue eso, no sirve de nada eso. En realidad tiene que ver con los espíritus, porque los espíritus de Dios deben operar en la iglesia para resistir lo que se levantó en contra en el tiempo del Apocalipsis. Es la contraparte, el diseño contra diseño, es la única manera. Por más que nos pongamos a invocar con la danza de la lluvia, lo que sea que caiga del cielo, y haz llover y cantemos todo lo que las canciones de lluvia o de fuego que caigan, no serviría si los candeleros están apagándose. ¿Me explico? ¿Se entendió? Isaías capítulo 11 dice algo así, miren. Verso 1 y 2 y 3. Del trono de Isaí
Brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, ¿sí? El Espíritu del Señor, en conjunto, se llama Espíritu del Señor o Espíritu Santo. Y entonces sobre él está Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. ¿Ok? Los 7 espíritus están literalmente en el trabajo de construir una iglesia para el Señor. Para los que estuvieron el jueves con tanto entusiasmo y alegría y gozo, vimos un montón de versículos acerca de cómo se profetizaba sobre Cristo, su gobierno y su reinado. Y vimos unos pocos porque necesito toda una vigilia para leer todos los capítulos y versos que hay acerca de Cristo, que son más o menos entre 150 y 200 a lo largo de la Escritura, que hablan de su gobierno, su autoridad y cómo Él va a volver. Pero para que Él vuelva, Él necesita volver a encender los candeleros. Y para volver a encender los candeleros, el Señor necesita volver a encender los espíritus. Para quien me dice, nunca escuché en mi vida que se predique sobre los espíritus. Bueno, yo qué sé, perdona que esté incomodándote un momento, pero en realidad cuando Juan ve al Señor en su trono, ve 7 espíritus delante de él como llamas delante del trono. Y dice literalmente, estos son los 7 espíritus de Dios. Después también ve al mismo Señor Jesús con 7 ojos y con 7 cuernos. Eso está en la Biblia, esa cosa que leemos de vez en cuando, pero está ahí. Y obviamente tiene una capacidad sobre la iglesia. Así que hoy vamos con el primero que escojo yo como el más importante, digamos, para empezar esta serie. No lo voy a hacer en el orden que está ahí porque no me dio la gana, ¿ok? Entonces, sí, vamos a ir con lo que tiene que ver el espíritu de temor al Señor, ¿ok? Y vamos a entender lo que significa el verdadero temor al Señor, contra qué está luchando este espíritu de temor al Señor, porque realmente es un espíritu que afecta y está afectando a un par de iglesias en Apocalipsis capítulo 2. Está afectando a la iglesia de Filadelfia y está afectando a la iglesia de Éfeso. Las está afectando, lo contrario a no tener el espíritu del temor al Señor. Y para que muchos puedan comprender esto, porque dirán, pero ¿por qué dices la de Éfeso y la de Filadelfia si por ejemplo la de Sardis o la de Tiatira estaban como mucho más complejas, permitiendo falsas doctrinas y permitiendo a una falsa profeta? ¿No acaso no perdieron el temor al Señor? Bueno, el problema está en que nuestro concepto de temor al Señor está equivocado en lo que respecta a lo que Él quiso hacer, demostrar con el espíritu del temor al Señor. El espíritu del temor al Señor en ningún momento bíblicamente demuestra a través de la Escritura que causa un respeto reverente al Señor, sino que causa sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Ok? Entonces hay un principio ahí. ¿Ok? El respeto va con otras cosas que luego vamos a ver, por ejemplo, como el de poder. Yo al entender la capacidad de poder que Él tiene, como leímos ahora en Efesios capítulo 1, cómo lo describe Pablo pidiendo esta oración y cómo lo eleva al Señor, yo viendo su poder, a mí me genera respeto. ¿Ok? Pero eso va para cuando toque ese. Entonces vamos con lo que tiene que ver el tema del espíritu de... ¿qué dije? De temor al Señor. Ya me perdí yo solo. Ay. Bueno, estamos todos, ¿no? Acá todavía. Ok. Bueno, voy a necesitar que me ayuden, ¿sí? Con esto, porque si no, no me va a salir. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 6. Quiero leer un verso ahí. Dice así: Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Verso 7.
Y allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque él se le había aparecido. 2 versos más. De allí se dirigió a la región montañosa en la que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste, a Jai al este, y también en el lugar erigió un altar e invocó el nombre del Señor. El último Y después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Ahora bien, miren esto. Mirás, ¿qué tiene que ver todo esto, no? ¿A dónde querés ir? No lo sé todavía. Hay un principio en esto que es lo que se levanta en contra del diseño de Dios. El diseño de Dios, para que ustedes puedan entender, funciona por gobierno y por autoridad, ¿ok? ¿Qué leímos en Efesios capítulo 1? A Él se le entregó por encima de autoridades, potestades, gobierno, incluso sobre cualquier nombre que se invoque en esta vida o en la siguiente, se le entregó autoridad sentándolo a la diestra de Dios bajo un poder, el cual Pablo ora que también se establezca sobre nosotros. ¿Cuál sería ese poder? Los espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Ese poder sobre nosotros establece el gobierno de Dios. Satanás, entendiendo esto, establece el contradiseño, que es establecer gobiernos para que estos gobiernos corrompan cada área en la que se puede establecer el reino de los cielos. Entonces, cuando Abraham es impuesto, pone los pies sobre Canaán, Abraham va a tener que luchar contra el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, y estos son los contradiseños de los espíritus de Dios que vamos a tratar de ver y mostrar, ¿ok? Entonces, cuando esto no está conquistado, no está, digamos, resuelto, se corrompe el diseño. Por eso Abraham, en cada parte a donde iba, establecía un altar de adoración al Señor, un altar de alabanza al Señor, para empezar a comenzar una guerra contra lo que tenía que limpiar y era herencia de sus descendientes. Piensen un instante conmigo, un momento. Todo lo que no se conquista primero en adoración, o sea, en levantar altares al Señor en adoración íntima y privada, no se va a poder conquistar luego ni por fuerza, ni por negociación, ni por manipulación, ni con sobornos. Y cuando hablo de sobornos, manipulación, violencia y todo esto, estoy hablando ámbito familiar, ámbito económico, ámbito eclesiástico. Tratamos de negociar, manipular, sobornar, convencer, violentar para que se establezca lo que creemos que es correcto, y te vas a chocar contra tremenda puerta. Es como ir en bici que te atropelle el tren ese que llevó mercadería a Bahía Blanca, básicamente. Entonces, no se puede. Todo comienza con adoración, con intimidad. Yo siempre hago una pregunta a casi todas las personas con las que tienen problemas y hablo con ellos, y es, bueno, ¿cuánto hace que están ayunando y orando por esto para que se establezca realmente un cambio en los ámbitos? Y la mayoría, pues no, ¿verdad? No lo hago yo más por ustedes. Ahora miren esto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Están comprendiendo? Chocamos contra gobiernos, chocamos contra autoridades y literalmente tenemos un problemón. Todo esto tiene que ser desechado. ¿Por qué? Porque se confesó herencia. O sea, Canaán y la heredad de Abraham es la herencia física de lo que leímos en Efesios capítulo 1, de una herencia espiritual que está dada por nosotros por medio de Jesucristo, como leímos antes en Efesios. ¿Se acuerdan de eso? Lo leo de nuevo. No lo busques, voy a Efesios yo solo. En Efesios 1 dice así:
y dispuso a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder, dominio, y no solo de este mundo, sino del venidero. Y Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo hizo a Él, suprema cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, la cual está llena de Él, y también todo lo que existe está lleno de Él. ¿Sí? Esta es la enorme herencia que dice el verso 16, que se nos entregó a nosotros por medio de Cristo. La plenitud y la llenura de Cristo. Ahora, la plenitud y la llenura de Cristo viene con desechar a estas 7 naciones para que se establezca el Espíritu de Dios. En Deuteronomio capítulo 27, del verso 1 al 21, no lo voy a leer ahora, ustedes van a encontrar el mandato de Dios para pelear contra todas estas naciones y hacerlas percha: Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, Ebeo, Jebuseo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando murió Sara, estoy leyendo Génesis 23, cuando murió Sara en Kerit Arab, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán, Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Después Abraham se levantó delante de la difunta y habitó y habló con los hijos de Het, diciéndole: extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole: óyenos, escúchanos, no es broma, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso entre nosotros, sepulta tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará este sepulcro, y para que puedas sepultarla a tu difunta. Y él se levantó y hizo todo. Eso está en ahora miren un momento esto, que va a una de las primeras características de este falso diseño. Este falso diseño, ¿cómo lo estaban viendo los hijos de Het, los heteos, a Abraham? ¿Cuál es la expresión que se utilizó ahí que acabo de leer? ¿Tú eres qué? Un príncipe poderoso. ¿Ok? Ellos logran reconocer y identificar la autoridad, la dignidad que está en Abraham entregada por parte de Dios. No van a entrar en guerra. Ahora, sin embargo, ¿cómo está actuando Abraham ante los heteos? Soy peregrino, soy extranjero, por favor, dame un lugar para enterrar a mi difunta. ¿Qué actitud es esa? ¿Es la de un poderoso príncipe? Más bien es de un temeroso y blando hombre. Está completamente tomado por el miedo. Entonces miren esto. Abraham está ante una circunstancia en la cual es su tierra y le pertenece a sus generaciones, dicho por Dios. El gobernante espiritual de esta zona lo ve a él como lo que es, un poderoso guerrero. Es un poderoso guerrero. Entonces, literalmente lo observan, pero la actitud de Abraham es de alguien que está lleno de miedo. Así que uno de los principios en los cuales el Espíritu de Dios se apagó, señal de que se apagó, es el miedo. Es ese miedo absoluto a la pérdida, al fracaso, a la ruina, a la vergüenza. El miedo a no querer conquistar, el miedo a no querer enfrentar lo espiritual, el miedo a no querer solucionar cosas, el miedo es tan fuerte que hace que personas renuncien a llamados, renuncien a un montón de cosas porque sienten miedo de exponerse, de confrontar, de arreglar, de solucionar, de esforzarse y de conquistar. Están tan temerosos que se rinden. Entonces, cuando el espíritu de temor al Señor, que luego voy a hablar de él, se apagó, automáticamente ese cristiano, esa iglesia, está lleno de miedo, incluso a perder la salvación, miedo a perder, no sé, tantas cosas, pero tiene miedo. ¿Me explico? Y aunque ese enemigo te está viendo como un poderoso príncipe, tú sigues actuando delante de ellos como un mendigo menesteroso, lleno de miedo, implorando, por favor, un pedazo de tierra para enterrar a Sara. ¿Me siguen?
Así que, ¿qué hacemos con el miedo, no? Ahora vamos a verlo. Entonces, miren esto. Estos heteos, que eran nietos de de Noé, literalmente la palabra et, como leímos ahí, significa terror o hijos del terror. Por eso todo lo que está relacionado con los miedos, los terrores, lo que te paraliza con miedo, literalmente arruina por completo tu vida. Miren, en 2 Reyes capítulo 7, verso 3 al 6, tenemos un episodio que habían 4 leprosos en la puerta de la entrada y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Vamos a entrar a la ciudad, ¿sí? Como el hambre está en la ciudad, moriremos allí, y si nos sentamos aquí también vamos a morir. Pues entonces pasemos al campamento de los arameos, y si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, y aquí ya no había nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos escucharan el fuerte estruendo y ruidos de caballos de un gran ejército, de modo que se dijeron los arameos unos al otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado el suelo contra nosotros, a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. ¿Qué se apoderó de los arameos? Miedo. Se confundieron en el temor. Ahora, imagínense la Biblia está llena de episodios de temor, pero uno de los puntos que causa el miedo a cualquier casa, hogar, iglesia, familia, individuo que ha sido poseído o tomado por el miedo es confusión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella evangelista que era Miss Universo? Que le preguntaron quién era Confucio y dijo: el que inventó la confusión. ¿Nunca la vieron? Pura inteligencia la modelo. Ahora miren esto. Sí. Le hablabas en el oído y hacía eco. Ahora miren. Escúchenme. En fin. Ya subió el chiste. Claro, eran 2. Exactamente. Entonces, cuando yo entro en confusión, literalmente estoy en confusión. Toda confusión en la mente del ser humano inició con el temor. Está confundido. Dice que ahora está confundido. No sabe si quiere casarse o no conmigo. Eso es miedo. Está confundido, ahora no sabe qué trabajo tomar. Está confundido, no sabe qué carrera escoger. Aunque tiene 40 años y ya pasó por 10, pero... Está confundido, ahora ya no sabe si es hombre o mujer. Todo esto nace de un temor. Porque el temor al rechazo, el temor a que no me quieran, el temor a fracasar, el temor a que no me salga bien, el temor a que, y si no funciona, el temor termina generando confusión. Y el temor está detrás de los heteos. Los heteos causan terror y ese terror va a causar confusión. Y esa confusión va a causar que termines abandonando tu lugar para que simples leprosos se coman tu comida y se queden con tu economía. Leprosos. 4 leprosos abandonados a su muerte se quedan con el botín de los arameos porque fueron tomados por el temor. 4 leprosos. O sea, imagínense eso. También puedo predicar de otra manera la lepra, pero en realidad, imagínate entregarle todo lo que es tuyo a leprosos, lo que significa la lepra. O sea, termina en manos de pecadores, de iniquidad, de inmundicia, etcétera, etcétera. Todo queda en manos
de ellos. ¿Me están entendiendo? El temor. La gente por miedo no hace cosas. Claro, ¿y si me sale mal? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me dice que no? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me gusta? Y bueno, ¿qué hacer? Inténtalo. ¿Se acuerdan de aquella canción que decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está en la Biblia. No, de Chris Tomlin. Pam, 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 pam. ¿Sí? Y la cantamos todos. ¿No? Esa misma. Y la cantamos y nos emocionamos. Es un versículo bíblico, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el tema está en que ese concepto se tiene que hacer carne en nosotros. Para que vivamos entendiendo que Dios es con nosotros, somos mayoría frente al mundo. Pero cuando estamos aterrados por dentro, llenos de miedo, terrorificados. ¿No existe esa palabra? Cuando tenga 50 años mi iglesia va a ser peor, ¿verdad? Pero leo un montón y no mejora. Ahora encima leo y entiendo cualquier otra cosa, pues no decía eso el texto. En fin, de ahí salen las grandes herejías que predico. Pero miren esto. de mis iglesias. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos llenos de miedo, no hay nada que podamos hacer porque nos paraliza por completo. ¿Sí? Tuve miedo porque tú cosechas donde no siembras. Y perdió el talento. Estaba lento este. Pero, perdón por el chiste malo. ¡Borra eso! Ahora escuchen. Tuve miedo fue su expresión y se le quita el talento y se le echa donde el lloro y el crujir de dientes. Tuve miedo y me escondí. O sea, el temor no forma parte de Dios. Nuestro Señor causa terror a sus enemigos para disiparlos. Por eso está escrito, por un camino venían, por 7 huirían de él. Sus enemigos al enfrentarse al Señor, no ante nosotros. Cuando nos profetizaron en algún campamento, congreso, ¿verdad? Por 7 caminos huirá tu enemigo. Se mata de risa el enemigo cuando me ve. Del chiste que dice, ¿no? Pero, en fin, entonces, al Señor, pero no a los suyos, no debería. No es el lenguaje de Dios causar miedo con quien se relaciona. No, yo le tengo un miedo a Dios, por eso lo honro. ¿Listo? No tienes una relación correcta con Él, porque no debería causar. Te voy a mostrar versos ahora que dicen lo contrario. Entonces, miedo y terror no es lo mismo. Miedo es el sentimiento que nos pone en alerta y en defensa ante algo que está ocurriendo para poder salir de esa situación. Terror es el miedo desmedido y descontrolado, desbordado, que nos impide reaccionar, actuar y tomar decisiones. Esto va paulatinamente progresando. Toda persona que fue presa de cualquier tipo de ataque de pánico, de ansiedad, entiende que fue progresivo. Que empezó con pequeñeces hasta que llegó al extremo, incluso tener miedo a salir de su casa, ¿no? Encerrados con una agorafobia tremenda. Entonces el miedo va en aumento porque va tomando posesión este espíritu. Entonces miren esto. Todo temor entra por intimidación. Ningún miedo, ningún temor viene sin intimidación. ¿Sí? Si fuéramos de nuevo al episodio de David y Goliat, ¿sí? No lo voy a leer, pueden leerlo, se lo saben de memoria. Todos ustedes saben qué pasó entre David y Goliat, ¿verdad que sí? Puedo hacer la representación, traer a Sergio, ponerme yo al lado y ustedes ven a David y Goliat. Pero no quiero pasar vergüenza. Entonces,
Sí, sé que está ahí con sus 2 metros, pero no quiero yo pasar vergüenza al lado de Sergio. Yo hago de David, no importa, pero se me va a ver chiquito igual. Entonces, miren esto. Ahora dice que empezó la intimidación del gigante, donde salía de mañana y salía de tarde a intimidarlos y decir, ¿quién va a enfrentarse? Y el tipo se pavoneaba. Y dice que durante 40 días estuvo así. Y dice que todo el pueblo de Israel, pueden leer, cayó en temor, miedo, y ya no hacían nada. Cuando llega David, claro, él no está envuelto por el temor. Él no está rodeado de ese temor porque no sabe qué está pasando. Cuando él escucha a ese gigante, al no tener la posesión de miedo y de terror, vence a ese gigante sin medir las consecuencias ante lo que se estaba enfrentando. O sea, no es consciente de lo que está haciendo, simplemente lo está haciendo con fe y sin temor. Por eso hay un problema ante la intimidación. Toda intimidación comienza con un sobrerazonamiento de lo que se nos está mandando y ordenando hacer. Repito, toda intimidación comienza con un sobrerazonamiento de lo que se nos ordenó hacer. Empezamos a pensar más de lo que se debería meditar. Y ahí comienza la intimidación. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy ya intimidado, porque esto no vas a lograrlo, no va a salir bien, no vas a poder, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo los voy a vestir? ¿Cómo voy a sacar adelante esto? ¿Cómo Dios va a solucionar esto? ¿Cómo esto no va a terminar en divorcio? ¿Cómo esto no va a terminar en no sé qué? ¿Cómo esto no va a terminar en muerte? Entró la intimidación, empieza a razonar contigo, caes en cárceles de temor y entras en depresión. Ganaron los hititas, perdiste el temor al Señor. ¿Sí? Pará, déjame torturar. Déjame torturar un poquito más. Es tan fuerte el espíritu de los hititas en cuanto al temor y a la intimidación, que sabían que hay un principio en el reino de los cielos escrito en Apocalipsis de esta manera: y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hay una lista de los que no entran en el reino de los cielos, en los cuales dice cobardes. Y cobardía es literalmente un fruto, una característica, una actitud de alguien poseído por el espíritu de los hititas que perdió el temor al Señor. Es un cobarde. Y ellos no entran en el reino de los cielos. Dentro de toda esa lista, lee toda esa lista por si alguna te pega de las que están ahí y tenés que cambiar algo urgente, ¿verdad? Lo digo por las dudas. Aprovechen el viaje. Entonces, miren esto. Cobardes. Los cobardes no entran en el reino de los cielos. Yo sé que dice un refrán popular que soldado que huye sirve para otra batalla. En el reino de los cielos no. Soldado que huye se perdió la victoria con Gedeón. Así que literalmente la cobardía no forma parte del reino de los cielos. Porque luego vamos a leer que no es el espíritu que se nos entregó, no es un espíritu que nos esclavice de nuevo al miedo, temor, sino que es un espíritu de poder, de valentía o de dominio propio. De valentía. Si no, ¿cómo puedes explicar a estos hermanos siendo enterrados vivos por causa de Cristo y estaban ahí como si nada y les estaba cayendo toda la tierra y murieron asfixiados, vivos, enterrados? ¿Cómo puedes explicar eso? Porque no tienen cobardía, no son cobardes, ni tienen temor, ni están gobernados por los hititas. Si hay que morir, ellos mismos hacen la harakiri, mueren con honor, ¿no?
¿Tú me vas a matar? No, ni matar sabrás. Dame la espada ya, a los Saúl, ¿no? Claro, Saúl se mató con honor. Pero esto va para otra prédica. Pero es valentía. Por eso vemos que no estaban poseídos los leprosos por el espíritu de los heteos y dijeron, si hay que morir, morimos, acá o allá. Si nos tienen que matar, que nos maten, allá o acá. Nos importa un bledo, vamos. No estaban poseídos por lo que los gobernó y los hizo huir. Ellos no lo escucharon ni lo recibieron. Es verdad que ya tenían suficiente con la lepra, pero no lo escucharon. O sea, lo que me indica es que aunque en una región, en una casa o en un lugar se esté derramando ese espíritu para apagar el espíritu del temor, puede haber el no me tocará, no me llegará. De ahí donde surge el famoso Salmo 91. Que todos en la pandemia lo declaraban como si fuera agua bendita y la cruz. Ante un... me caerán 1000 y 10.000 a mí no me tocará. Mientras se echaban alcohol por todos lados, con 4 barbijos. ¡Niéguenmelo! Paranoicos estaban todos. Mientras yo seguía diciendo que era una locura, peleando contra todo el mundo. ¡Nah! ¿Cómo nos van a hacer eso? Ahí estaban. Caerán 1000 y 10.000 a mi diestra. Y se presignaban con el Salmo 91. Hacían como nene chinos, así. Para que los empoderara ese Salmo 91. Y Pastor Jiménez vendía alcohol bendecido también. No sé, pregúntenle a Yamila que es prima de él o algo así. Ahora bien, les tiro el dato por si quieren acercarse. Ahora miren esto. Voy a seguir revolviendo las tripas si hace falta. Poneme Job, capítulo, no aguantó. Job capítulo 3, verso 25. Miren lo que dice este verso. No, ahora te comió a ti la dislexia. 3:25 era. Sí, Tommy va a laburar esta semana. ¿Qué dice? A ver, lean conmigo. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más temía me sobrevino y lo que más me asustaba me sucedió. Ahora miren ese principio. Yo tengo miedo a que alguien me transfiera $1.000 millones. Tengo miedo a tener una melena larga y a ser delgado también. Tengo miedo. Me asusta, me aterra quedarme musculoso y fibroso. A ver si me viene lo que temo. No. Ahora miren esto, en serio. El temor real, cuando el eteo está gobernando ese temor profundo, abre puertas y les da legalidad a que él traiga el terror de destrucción sobre lo que se está temiendo. Ahora, como esto es un principio espiritual y el principio de la sabiduría es el temor al Señor, por eso está escrito de esta manera. El que teme al Señor anhela tanta sabiduría que se le da sabiduría del cielo a cualquiera que le esté pidiendo. Porque todo lo que se teme viene en el lugar correcto, se recibe. Claro. Exactamente. Entonces, ¿me están entendiendo acá? El temor abre puertas a la destrucción. El temor abre puertas a que seamos arruinados, arrasados y completamente desbordados. ¿Por dónde entró Satanás? ¿Por la autorización de nuestro Señor a tocar su vida? Sí, en parte.
pero esa autorización viene por esto. El temor permitió que lo que se estableció en los cielos ocurriera en su vida. Si no hubiera tenido temor Job, no sé qué hubiera pasado, cómo hubiera sido la historia. Bien, esto es el Eteo, ¿ok? Ya ahora voy con la solución. Dame 2 versículos más. Entonces, cuando nuestro enemigo ve las promesas dadas por parte del Señor, nos genera un miedo que nos causa inseguridad, que nos causa rechazo, timidez, terror, cobardía, desfallecimiento, incertidumbre, inseguridad. Nuestro corazón no solo se desgasta, sino que empieza a rozar la incredulidad. El resultado final de cualquier temor es incredulidad. Dios ya no va a hacerlo, Dios ya no va a responderme, Dios a mí me ha dejado. Incredulidad. ¿Ok? Entonces la incredulidad es bastante fuerte. Ahora miren esto. Jesús, por medio de Juan, dejó muy claro esto. Primera de Juan capítulo 4, verso 17 y verso 18. Bueno, sí se entiende, ¿no? La parte del temor y cómo está operando los eteos y cómo puede operar en nuestras vidas hasta llevarnos a la incredulidad. Cualquier persona que tenga incredulidad en un área en la que no puede ver a Dios ni confiar en Dios es porque arrasó el eteo esa área de su vida. Pero mira lo que dice Juan. Juan dejó escrito esto. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. ¿Para qué? Para el día en que en el día del juicio compadezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos punto. Verso 10 y ahí está. En el amor, sino que el amor perfecto echa fuera, y el que teme espera, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 19. Nosotros, porque Él nos amó primero. Así que en el amor no hay. El perfecto amor echa fuera. Así que acá está dejando algo muy claro Juan. Cuando primeramente el amor del Señor se derrama sobre nuestros corazones, nosotros ya no tenemos miedo a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos vivieron psicopateados diciendo, uy, el día que me toque la pantalla que baja y muestra todo lo que hice y Cristo nos juzgue? Nos aterraba ese episodio, pero en realidad la Biblia dice que el que ha sido perfeccionado en el amor no teme eso, ni espera ningún solo castigo. Porque la operación del eteo es el castigo de las acciones que hacemos. ¿Cuál es la recompensa del amor entonces? ¿Cuál es la recompensa del amor entonces? Si el eteo puede generar, el no perfecciona el amor y te generan que temas al castigo, a decir, vas a sufrir las consecuencias de esto y vas a ser castigado por esto, entonces ¿cuál sería la plenitud del amor? La gracia. Cuando el amor nos perfecciona, nos rodea tan profundamente la gracia que sobreabunda tanto en nuestros pecados que se perfecciona en nuestras debilidades. Y al perfeccionarse en nuestras debilidades, cualquier persona que camina en gracia, aunque esté atravesando un pecado que lo está tratando de resolver, no tiene ni miedo, ni siente rechazo, ni siente inseguridad, ni siente temor, ni piensa en que va a ser condenado.
y ni siquiera sabe y entiende por completo que su amor es la respuesta, porque Él nos amó primero. Cuando yo descubro esto, empiezo a salir de las consecuencias de cualquier tipo de temor que está paralizando mi vida para entrar en la seguridad de sus promesas sobre mi vida. Cuando Dios estableció los cielos y la tierra y estableció nuestras vidas, la Biblia muestra en diferentes episodios que Él profetizó sobre nosotros, o sea, declaró cosas sobre nosotros, estableció principios, herencias y bendiciones. Esas promesas, bendiciones y herencias son más seguras que cualquier circunstancia en la que nosotros estemos por pasar. Y cuando Dios trabaja el temor y empieza a resolver esto en el amor, porque todo comienza con el amor, podemos ser llenos del espíritu de temor al Señor, no al revés. Jamás el espíritu de temor al Señor se derrama sobre nosotros si no hay amor y no recibimos amor. Si no nos envuelve el amor del Señor que perfecciona el temor, que lo echa fuera, que empieza a invadir cómo hemos llegado a la iglesia, llenos de temores, llenos de incertidumbres, llenos de un montón de desazón, de inseguridades, de no saber qué va a pasar. Y ese amor empieza a asegurarnos y a decirnos: eres mi hijo amado, eres mío, me perteneces, no hay, es tan alto, tan ancho, tan profundo que no puedo escaparme de Él, te sumerge tan profundo en mí, es imposible salir de mi amor, es imposible que te separen de mi amor, es imposible que alguien pueda dejar hacer y obligarme a que yo deje de amarte. Es tan fuerte la forma en la que te compré y te recompré, que la palabra para justificación y para la palabra para exonerar y la palabra para redimir es un término tan profundo que impiden que puedas volver a ser puesto como venta de esclavos en un mercado de esclavos. Para siempre eres libre. Cuando tan fuerte el amor te perfecciona, saco tan profundamente tus temores, que entonces sí, yo te bautizo con un dunamis en el cual le doy preeminencia al temor al Señor, para que no vuelvas de nuevo a tus cárceles y a tus prisiones y a tus yugos de antes. ¿Me están siguiendo? Solo entonces. El problema es que yo sé cuando eres perfeccionado o no en el amor, porque yo sé cómo vive la gente. Y cuando la gente vive con tantas inseguridades sin saber qué va a pasar, y con tanta incertidumbre de si Dios va a volver a usarme o no va a volver a usarme, y si esto va a salir bien o va a salir mal, y si listo, no has sido perfeccionado en el amor, no lo conoces. Porque si lo conocieras, entenderías que lo que Él dijo es un sí para siempre. Y porque está escrito que aunque nosotros seamos infieles, sí permanece fiel por amor a su nombre. Pero te he sido infiel, Dios, deberías expulsarme de tu presencia. Yo hice un juramento que jamás te dejaría. No puedo dejarte, no puedo abandonarte, no puedo patearte el trasero y mandarte al mundo. No lo puedo hacer porque prometí que te salvaría, prometí que te amaría. Cuando el amor me perfecciona, yo empiezo a descubrir el temor al Señor. ¿Me están siguiendo? Todo ataque de ansiedad en realidad es la falta de conocimiento en la credibilidad de Jesús. Déjame decírtelo de nuevo. Cualquier ataque de ansiedad que tú y yo tengamos es la falta de credibilidad, de confiar en su credibilidad. Yo no confío en lo que Él dice, por eso estoy tan inseguro y me siento tan ansioso, por eso hiperventilo, por eso necesito un golden retriever para que me abrace en esta Benja. Yo cuando estaba mal y salía a caminar, el Benja venía y se ponía a mi lado. El tipo tenía un sensor para saber cuando estaba mal, y ahí se quedaba al lado mío el Benja, que ahora está en Miami, vive mucho mejor que yo y pasea en Lamborghini.
No tengo envidia de un perro, casi, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, sí, vive en Miami el tipo. Y viaja en barco y todo, el desgraciado. Y yo voy acá, al río Verde contaminado. Bueno, en fin. Lleno de... Sí, se lo ganó porque era mi catalizador de... Ahora, cuando estamos con esta ansiedad de temor es porque yo perdí la confianza en su credibilidad. Yo no confío en lo que él dijo, no puedo confiar en lo que él dijo. Y no hay nada peor que un cristiano, un discípulo del Señor que duda de sus palabras. ¿Quieren ver más ejemplos? Estaban reunidos los 11, llenos de miedo, con la puerta cerrada. Temor a lo que los judíos le podían hacer. Y Jesús traspasa la puerta y dice: paz a vosotros. Hey, ¿por qué teméis? Y aunque habían oído que él iba a padecer, iba a morir, y se lo dijo tantas veces, e incluso les dijo: al tercer día voy a resucitar, ellos perdieron la credibilidad a esas palabras. Ellos dejaron de confiar en sus palabras. ¿No oíste de Jesús? Fue un buen hombre, un gran profeta. Dijo que le iba a pasar esto y que iba a resucitar, pero ya han pasado 3 días. Algunas mujeres fueron al sepulcro y lo vieron. Pedro también corrió, pero acá vamos nosotros huyendo 11 kilómetros de nuestro propósito. Porque de Jerusalén a Emaús hay 11 kilómetros justo. Perdieron la confianza en lo que él dijo. Si yo dije que estaría contigo, estaría contigo. Si yo dije que te sostendría, te sostendría. Si yo dije que voy a usarte, voy a usarte. Si yo dije que voy a salvarte, voy a salvarte, aunque te triture para salvarte. Pero vuelvo a hacer el vaso otra vez. Si yo lo dije, lo voy a hacer. Tienes que confiar en lo que él dijo. El eteo te roba eso, te lo arranca, el eteo te lo arruina. Y por más que él te grite y te diga: yo soy el rey de tu vida, tú dices: poseído por temores. Claro que tienes que asegurarte que Dios te dijo eso que estás haciendo. Obviamente, no, Dios me dijo. ¿Cuándo? Mientras caes al vacío, ¿viste? Dios me dijo. ¿Y el dónde? Sí, ¿verdad? Pero es el eteo. Y entonces miren esto. El espíritu del temor, ¿sí? Ahora, detrás de todo esto, cuando nosotros logramos conocer el amor de Dios para con nosotros, no solo Él desvanece estos temores, sino que pone una barrera para que vuelvan. Una de las cosas que el Señor le dijo directamente a sus discípulos muchas veces fue: no teman. No es cierto que hay 365 no teman, eso es falso. Lo aviso porque queda bonito compartirlo en las redes, pero no son 365. Pero Dios dijo un chingo de no teman. Es un montón en México. Mal pensado. Limpia esa mente, Dios. No teman. Miedos. No teman. No teman. 2 Timoteo 1:7: no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y templanza. Valentía, amor y templanza. Poder, amor y templanza. Es de fuerza. No nos ha dado. Poneme el verso 6 que precede a este verso 7. Dice así. Sí, 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Es cuando se te impuso las manos. Acá está. El temor se estaba apoderando de Timoteo. El miedo, la incertidumbre. Timoteo se estaba enfrentando a unos viejos carcaicos, toscos, brutos, y que no querían cambiar más de su religión. Impuesto lo que había que hacer en la iglesia, pero que él no quería hacer. Estaba
bajo esa imposición y gobernado por el temor. Primero le dice Pablo, aviva el don, empezar a recuperar tu llamado, porque lo apagaste, empezar a recuperar tu llamado. Y ahí le dice el verso 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Verso 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar el sufrimiento del Evangelio. Timoteo no daba más. Estaba como este pobre pastor. No daba más. Acá voy a hacer catarsis ahora. Corta eso, Tommy, que tengo una imagen en internet que defender. Me miran en México también, por eso digo, chico. Ahora miren esto. Escuchen, no, pero miren esto. Cuando literalmente no podía más, él estaba... No podía más con la presión de la iglesia, no podía más con sus fuerzas, se sentía solo, estaba sufriendo por lo que Pablo estaba sufriendo, estaba a punto de morirse. Él sentía que todo lo que Éfeso estaba pasando lo estaba intimidando tan fuerte que dejó una secuela espiritual, un principio espiritual de pérdida de primer amor. ¿Vieron cómo doy vuelta y llego a donde tengo que llegar? Y al perder ese primer amor, que luego el Señor le dice, aviva, vuelve a tu primer amor, es porque se intimidaron. Y dijeron, voy a lo seguro. Y Timoteo trató de hacer lo seguro. Y Pablo le dice, pará, Timoteo. O sea, aviva el don, porque el espíritu que tienes adentro es mucho más poderoso. Ey, muchacho, vamos, levanta tu cabeza. Y Pablo en sus prisiones lo anima a que salga de este estado de vergüenza, de temor, de soledad, de desazón. Le recuerda sus orígenes y sus principios y en donde tiene que volver a enfocarse y trabajar. Esto es lo que causa el espíritu de temor al Señor. Te vuelve a enfocar en lo que tienes que trabajar y recuperar, porque se te avasalló. ¿Me están siguiendo? Porque el espíritu del temor al Señor no se planta delante de ti para que digas, ¡ay! Ahora sí, lo que me faltaba. Ya se me había filtrado Satanás acá, mi carne me había ganado acá, estoy solo en esto, no puedo con los viejos caucáusicos estos, estoy hecho polvo acá, no doy más. Ahora viene el Señor con la belleza de su santidad y ¡mátame, Dios! No causa eso, Cada vez que se manifiesta el correcto espíritu de temor al Señor, trae fortaleza en el que está abatido. Por eso cuando Juan cae, viendo la magnificencia de nuestro Señor, él con la mano derecha le dijo, no temas. Y lo levanta. Por eso cuando Daniel, también desfallecido sin fuerzas, haciendo 21 días de oración y ayuno con su equipo de intercesión y de guerreros espirituales, que a la mínima que escucharon algo sobrenatural salieron corriendo, los cobardes, porque salieron huyendo. Dice que despavoridos salieron corriendo y lo dejaron solo. Vio al Señor y cayó a tierra desfallecido, y viene el ángel y le dice, eres muy amado. Y lo volvió a fortalecer. En ningún momento la presión del Señor ante su santidad te destruye. O te dice no temas, o te dice eres muy amado. Aunque estés en debilidad y estés en fracaso. Hola, eres muy amado, Daniel. No temas, Juan. Y ambos son fortalecidos por el espíritu de temor, porque el espíritu de temor te hace ver la belleza y el poder de Dios, te lo hace ver completo, pero cambia por tu debilidad por una fortaleza sobrenatural. Cambia tu fracaso por victorias.
tu muerte por vida. Tú ves eso y te levanta, no te destruye, no te arruina la vida, te levanta, vuelve a ponerte de nuevo en los lugares que Él dijo en los que tienes que estar. Eso es lo que causa el espíritu de temor al Señor. ¿Me están entendiendo? A partir de ahí, levantado y movido, empieza a tomarte este espíritu del Señor, para que cualquier temor infundido por Satanás se empiece a desvanecer por las expresiones de Dios hacia nuestras vidas. Tú eres un hipócrita y eres un falso. Y ese espíritu empieza a decirte, pero Él dijo que tú eres su hijo. Pero Él dijo, y empieza a hablarte lo que Dios dijo, te susurra al oído. Este temor significa que empezamos a considerar que lo que Dios piensa está por encima de la opinión de los hombres. Empezamos a considerar que lo que Dios piensa y dice está por encima de lo que Satanás pueda opinar y decir. El temor al Señor jamás significó nunca estar bajo intimidación, asustado, aterrorizado, nunca, jamás, sino que significa estar confiados en Él, sometidos a su autoridad. La valentía es una fuerza espiritual dada por el Espíritu Santo para poder trascender las razones y los razonamientos de nuestra mente. ¿Saben lo que es trascender, verdad? ¿Qué es trascender? Superar, trascender, subir con sentido, con huellas, con paso, con herencia, con camino. Cuando el espíritu de temor al Señor, el Espíritu Santo lo hace de tal manera que nosotros no solo trascendemos a lo que nuestra mente está diciendo, nuestro razonamiento se está imponiendo, sino que incluso alguien logró caminar sobre las aguas. Fue tan fuerte la llenura de este espíritu que logró que alguien fuera trasladado del desierto a la ciudad, de la ciudad al desierto, para convertir a un etíope. Ha sido tan fuerte este espíritu que poseyó a los discípulos que en una alabanza lograron abrir cárceles y romper grilletes. Ha sido tan fuerte este espíritu, tan poderoso este espíritu, que colocó a Pablo delante de Agripa y él testificó acerca del Señor. Tan fuerte y poderoso ha sido este espíritu que ha hecho que grandes discípulos del Señor a lo largo de todo Hechos vencieran tantas dificultades con tantas proezas que maravillaron el mundo, que los dijeron, he aquí los cristianos. Marcaron tan fuerte las vidas, marcaron tan fuerte la cultura, marcaron tan fuerte la política que estremecieron al propio rey Nerón y todo su gobierno de Roma, diciendo, es Pablo y los cristianos que está haciendo que Roma caiga. Tambalearon el mundo, pero jamás le tuvieron miedo a nada. Llenos del poder de Dios para ser testigos. 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 A principios del 1915, 18, por ahí en Estados Unidos, había una fábrica que hacía zapatos. Esta fábrica trabajaba con el tema de los zapatos, de hacer zapatos. Y entran en una gran depresión. Estados Unidos entra en un gran problema económico y las empresas cierran por todos lados y empiezan a fracasar por todos lados. La gente se suicida porque
Estados Unidos está en quiebra. Sí, por ahí. En medio de todo este proceso, esta fábrica de zapatos que tenía un par de cristianos, parte de sus compañeros empezaron a agarrar maquinaria y zapatos y a robar para poder subsistir, a hacer huelgas y a frenar la empresa y todo lo que hacen los trabajadores para tratar de defender su trabajo. Estos dos cristianos empezaron a plantarse todos los días enfrente de la fábrica, a orar y a declarar que donde estaba el Espíritu del Señor allí había libertad, y que esta empresa no iba a ser tocada y que ninguno iba a perder sus trabajos si se arrepentían y devolvían lo que habían robado, y venían a clamar al Señor con ellos y a declarar con fe que Dios estaba con ellos. Los convencieron a los compañeros, entregaron las cosas y empezaron a hacer vigilia, y ellos oraban con los cristianos sin saber muy bien, pero bueno, era el último recurso que quedaba. 3 días pasaron de esa oración y esta empresa se convierte en una gran empresa zapatera y sostuvieron un montón de negocios, un montón de personas fabricando zapatos que jamás fueron tocados y jamás fueron golpeados. Es más, esta misma empresa años después fue patrocinada por el grandísimo y honorable Frank Sinatra al mostrar sus zapatos que pertenecían a esa empresa, que con fe años atrás habían golpeado las puertas del Hades para pedirle que retrocedieran porque la iglesia estaba bien plantada. La falta de valentía en nosotros hace que crezca el enemigo y nos avasalle por completo, incluso nos saque nuestros puestos de trabajo. Una iglesia bien parada entiende que las llaves, que el Hades y las puertas del Hades no le pueden prevalecer. Están plantados. La valentía es esta fuerza espiritual que nos ha puesto en situación de peligro, en dificultades. Ojo, el espíritu de temor del Señor nos puso en situación de peligros, nos puso en dificultades, puso a prueba la fe, pero no para que ella sea robada ni destruida, porque dijo Pedro, así como el oro pasa por el fuego, vuestra fe más valiosa que el oro es probada y sale más brillante en este proceso. Oh, sí. ¿Saben cómo me lo imagino al Espíritu Santo en esta faceta del espíritu del temor al Señor? Me lo imagino de esta manera. Aquí está Rebeca. Imagínense que todos estos son demonios, ¿sí? Aquí está Rebeca. La expongo delante de ustedes. ¿Quién de ustedes se levanta para atacarla? Levántense. Y entonces vienen todas las hordas satánicas contra lo que él está exhibiendo. Y tú dices, para, no me defiendas tanto, loco, o sea, yo no me ames tanto. Déjame de exponerme. Yo con el anonimato estoy feliz. Deja de exponerme ante tanto demonio, porque son demasiados y vienen a golpear todas las áreas. Pero lo que no saben ellos, que lo que hace este espíritu antes de llegar a esta exposición es que viene tiempo atrás trabajando y diciendo, yo voy a trabajar esto en tu área, esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y cada punto en el cual él nos autorizó y nos dio triunfo son los que ahora se ponen en exposición para que nuestra fe brille más fuerte que el oro y avancemos la materia de lo racional a lo irracional que actúa con fe. ¿Se dan cuenta de eso? Y uno dice, parad, Señor, de esta no salgo. Yo ya traté esto contigo. Yo ya te dije lo que iba a pasar. Mi espíritu en ti es un espíritu de poder. No tengas miedo. Véncelo o muere de pie. Digo, no, véncelo. Y el Señor nos permite vencer a Satanás. Entonces, ponte de pie, por favor, un segundito.
Este espíritu te coloca en un lugar de autoridad como vencedor en Cristo Jesús. Yo quiero que entiendan esto. El espíritu de temor al Señor nos puso en un lugar de autoridad por quien es Cristo en nosotros. Nos pone en el lugar correcto de observar a Cristo, en el lugar adecuado desde donde Él gobierna, para poder decir en tu nombre, en tu palabra, en tu nombre, Jesús, en tu autoridad. El falso espíritu eteo le pone el predominio al hombre en su capacidad, en todo lo que él dijo. Llevo 40 días ayunando, ¿cómo no? Esto no me va a funcionar. Ahí no tiene este espíritu eteo en el Señor. En estos 40 días de ayuno he visto al Señor y sé de lo que Él es capaz. Así que, Señor, hazlo. Cambia la perspectiva. Te pone en el centro de su voluntad y dices: haz lo que quieras tú hacer, no lo que yo quiero. El Señor vino la intimidación etea que lo llevó al monte de los olivos, pero Él lo venció con el espíritu de temor al Señor. No es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Haz tu voluntad. Esto es lo que hace el espíritu de temor al Señor. Haz tu voluntad. No es lo que yo quiero, haz tu voluntad. Ah, sí, acabas de ser poseído por el espíritu de temor al Señor. Te prometo que te iba a ir bien. Mira la advertencia del Señor: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y los milagros, y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual Jehová tu Dios te sacó. Así va a hacer Jehová tu Dios con los pueblos de cuya presencia temieres. También enviará Jehová Dios a sus avispas sobre ellos, hasta que perezcan y quedaren completamente descubiertos y escondidos delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios es grande, fuerte y temible. Así les habló el Señor a Israel frente a Canaán. De la misma nos dice a nosotros. Métele Juan Luis Guerra si querés con las avispas para que le piquen, pero ese es otro tema, ¿no? Pero esto es lo que hace el Señor. No temas delante de ellos. Tu Dios es Dios fuerte y temible. Ahora solo me queda entonces una pregunta dentro de todo eso. ¿Qué mesas están sentadas dentro de mi interior y mi corazón que me está conviviendo y llevando al temor completo? Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto es 1 Juan. Por un lado dijo Job: lo que más temía me sobrevino, y lo que más me asustaba me sobrevino. Pero por otro lado tenemos que el amor echa fuera perfecto amor. Por eso Job termina concluyendo: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No había una relación correcta con el amor de Dios. Era una mesa de ladrones. Ladrones comerciantes que comercian con el mundo, comercian con la religión, comercian para obtener beneficios, pero no son mesas de intimidad en la cual eres perfeccionado en el amor y lleno de su amor, en la cual te levantas de ahí sin miedo. Este amor tan hermoso, tan perfecto, tan precioso, es el que nos lleva a decir y concluir: bueno, Dios, haz tu voluntad. Que no nos dé miedo la voluntad de Dios, porque no nos va a dejar perecer. Y si a un rey, sépalo, si él decidiera no librarnos del horno de fuego y morir en él, tampoco doblaremos nuestras rodillas ante su estatua. Estaban llenos
del espíritu de temor al Señor. Vale más morir de pie que de rodillas y vivir ante de rodillas de su estatua. Prefiero morir en un horno de fuego que perder el privilegio de tener una mesa de intimidad con Él. Oh Nabucodonosor, si tú hubieras visto lo que nosotros vimos en intimidad, no habrías levantado esa estatua, ni habrías calentado 7 veces ese horno de fuego, porque no conoces a quién te estás enfrentando. Oh Darío, si tú supieras quién es el rey al cual yo verdaderamente sirvo, no promulgarías este edicto y no tendrías los leones preparados para quienes se rebelaran. No lo conoces. Yo lo conozco tan profundamente que esos leones serán la mejor almohada que tendré en la noche, y ese horno va a quemar cada atadura que Babilonia logró meterme con sus seducciones, pero no me tocará ni siquiera un solo de mis cabellos. No negocies la mesa interna por la presión de Babilonia externa. No negocies las mesas corruptas de seducción de vino mezclado de Babilonia por las mesas correctas de Cristo, aunque ellos rujan y griten con todo su terror. La mesa está aderezada enfrente de los enemigos. No te sientes con ellos. Es la voluntad de Dios por encima de todo. Te prometo que valdrá la pena. Y aunque seas un grano que muere y cae a tierra, vas a llevar mucho fruto. Lo vas a llevar. Fuego en los huesos, como dijo Jeremías. Ya no quiero seguir predicando, ya no tengo fuerzas para seguir, ya no quiero más nada con ellos, pero hay un fuego en mis huesos que no me deja estar callado. Eso es lo que causa el temor del Señor. Así que esta noche oramos, Padre, enciéndenos, destruye por completo, trae tu espíritu de temor sobre nosotros, bautízanos con todo ello. Empieza a clamar, levanta tu voz, dile: vamos, Espíritu de Dios, trae tu dunamis en el temor, vuelve a encendernos, que se haga tu voluntad y no la mía. Te pido perdón, pero ahora, Dios, levántanos de este oprobio y empodera, Dios, nuestras vidas de tal manera que le hagamos frente a todo lo que Babilonia está proponiendo, sin miedo, sin temor. Tú nos vas a dar la victoria. Somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos para siempre, mi Rey. Qué hermoso eres, qué precioso eres. Oh, te amamos.